Vamos a iniciar la clase. Noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, jóvenes. Gusto de saludarlos. Vamos a, como les... no, con ustedes no había... Es que ha sido tan inmediato dejar de trabajar con la sección A hace unos minutos que pensé que estaba todavía en esa pantalla. Pero quería retomemos el programa, jóvenes. No sé si alguno de ustedes lo tiene a la mano, porque así vamos seguros de los puntos que estamos viendo. Sobre todo que el premio, el tiempo apremia, pues. Buenas noches, licenciada. Sí lo tengo a la mano. Estamos en la segunda unidad, según yo me quedé ayer. Muchas gracias, Azucena. Qué gusto oírla. Gracias, sí, mire, licenciada, igual. Muy bien. Entonces, en la segunda unidad estamos agotando ya este 2.1, 2.2 y 2.3 lo agotamos hoy. Y la otra semana pues vamos a ver las corrientes filosóficas, ¿verdad? Que tienen que ver con el derecho. Y aunque aquí las veamos por primera vez, pues realmente ya he platicado de esas corrientes en puntos anteriores. Y las corrientes clásicas son las corrientes del justnaturalismo, como dice ahí el punto numeral 241, justnaturalismo, el 242, positivismo jurídico. O sea que son las dos corrientes clásicas que siempre vamos a analizar. Hay una tercera también, el 243, que habla del sociologismo jurídico, y el 2.4 que señala al justmarxismo. O sea, lo que vamos a ver es cómo ven el derecho o cómo se encuentra el derecho dentro de estas corrientes, ¿verdad? Y ver sus características principales. Ustedes siempre tienen que tener presente que el justnaturalismo y el positivismo jurídico son corrientes clásicas que siempre van a aparecernos en cualquier lado. Y también están las corrientes contemporáneas, que ya es el estructuralismo, el realismo jurídico, que parte de eso lo vamos a ver hoy, y la escuela semiótica. Entonces, si estamos claros en esos puntos del programa, podemos continuar con nuestro análisis ayer acerca de del contenido de la definición del derecho. Vamos a continuar con la misma dinámica y si tienen ganas yo les dejo un video para si lo quieren ver, y si no, pues solamente lo que trabajemos hoy. A veces uno está muy cansado de tanto ir y venir o de trabajar que no tiene ya cabeza o claridad para más cosas. Bueno, creo que con ustedes habíamos visto esta parte, ¿verdad? La definición del diccionario de la lengua española. Lo vimos, ¿verdad? ¿O no lo vimos? Sí, licenciada, ya lo vimos. Ya lo vimos, ¿verdad? Vimos lo que decía Rolando Tamayo también. Sí, licenciada, nos quedamos en la 8, si no estoy mal. En la 8. Pero ese está antes, aquí. Bueno, nada quita repasar un poquito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de todo eso del derecho, ¿verdad? Las dificultades de definir al derecho, la relación dicotómica entre lenguaje y realidad, que aunque a algunos autores no les guste como origen del concepto de derecho, tienen que aceptarlo porque eso es real, pues eso está ahí, es evidente, es parte del origen del derecho. Y el problema que presenta el lenguaje así, pues es que
Se puede llamar derecho a casi cualquier cosa, ¿verdad? ¿Alguien tiene su micrófono encendido, jóvenes? Porque ese suspiro sí que casi que deja sin aliento. Bueno, entonces dijimos que el derecho no tiene carácter unívoco. Eso quiere decir que tiene muchos significados, no solo uno. Varios significados en el lenguaje cotidiano y en el propiamente jurídico. No se refiere a una misma situación. Quiere decir que a veces, como les dije anoche, a veces hablamos del derecho como que fuera, como que estuviéramos hablando de la igualdad o de la libertad o de la injusticia. Hay quienes dicen, bueno, no hay derecho que nos hagan esto, por ejemplo, en un despido de un trabajo o cuestiones así. Entonces, tiene muchas acepciones el derecho. Y se utiliza como sinónimo de otras cuestiones relacionadas con el valor de lo jurídico, que posee una fuerte carga emocional, ¿verdad? Y se presenta, digamos, para quienes no son abogados, pues exactamente, pues se presenta impreciso en el lenguaje cotidiano. Nosotros, porque bueno, sabemos cómo se le nombra y todo, pero digamos las personas de a pie, el pueblo, quienes no son abogados, pues no tienen un concepto elaborado del derecho, imposible. Entonces tenemos aquí que evoca también emociones. Eso se ve mucho en las manifestaciones, en los grupos, en las sesiones, en fin, muchas cosas. Y dijimos también de que el derecho es un todo de contenido complejo, que se manifiesta como un todo multidimensional, complejo, a la luz del acercamiento del conocimiento empírico, pero que de acuerdo con el conocimiento científico, pues se presenta en varias dimensiones, como hecho social, que esto corresponde a la ciencia del sociologismo jurídico, como norma jurídica, que aquí estamos hablando de la dogmática jurídica, y como valor, es decir, cómo aparece el derecho en la relación social propiamente entre los individuos, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la política, pero la política jurídica. También el derecho se puede enfocar como ciencia y como sistemática jurídica. Y como ciencia, cuando uno estudia una ciencia, esta parte, jóvenes, pueden verla bien, tanto en el libro del doctor Máximo Pacheco, él la tiene muy bien descrita, como en el otro libro del doctor López Permut. Tienen que empezar a estudiar ya, ¿verdad? Porque si no estudian, por muy sencillo que sea el examen, no me lo van a contestar. Y entonces ahí empiezan los problemas con el docente, ¿verdad? Porque entonces ya todo el mundo quiere que uno le ponga puntos y todo, y eso no es ético, pedir esas cosas. Así es de que yo les exhorto a que estudien, porque es así como se ganan los exámenes. Tal vez no se aprende, pero se ganan los exámenes, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo con ustedes. Porque realmente si uno estudia, pues sí aprende, internaliza los conceptos, las diferencias y todo. Entonces, también como sistemática jurídica, pues estudia los preceptos jurídicos vigentes en un lugar y tiempo determinados, como lo establece, por ejemplo, nuestra ley del organismo judicial, que habla de los problemas de la aplicación del derecho en el tiempo y en el espacio. Y derivado de resolver esa problemática del derecho, de la aplicación del derecho en el espacio, es que surge el derecho internacional privado, ¿no? Y también pues puede enfocarse como una doctrina del orden jurídico positivo.
Ya dijimos que lo positivo es el derecho impuesto, el que está escrito, el que está puesto. Eso quiere decir jurídico positivo, pero la doctrina del orden jurídico positivo, pues es toda la doctrina del corpus juris, ¿verdad? Ya sea derecho constitucional, civil, laboral, en fin. Como arte, pues es una técnica jurídica, tiene la hermenéutica jurídica también para interpretar. Es el arte de la interpretación y aplicación del derecho. Y esto se utiliza mucho no solo en salas de apelaciones, en juzgados, sino también se utiliza mucho en las cortes de constitucionalidad. Y donde va quedando pues la jurisprudencia, que dependiendo ahí sí que de los integrantes de una corte, ¿verdad? Pues hay precedentes que van quedando ahí y unos son morales, pues de acuerdo con la moral social, y otros no lo son, porque están en contradicción con lo que piensa la gente, con lo que siente la mayoría, y aunque la moral social no puede, digamos, llevar a la cárcel a uno de estas personas, puede, pues hay un reproche moral colectivo, y eso tiene que ver mucho con la moral social. Y también con la ética hacia lo interno de cada funcionario. Y como filosofía jurídica, pues el estudio del derecho en sus elementos universales investiga qué es el derecho, cuál es la razón de ser del derecho y qué vale el derecho. Pues ven ustedes ahí que hay varios enfoques. Esto fue lo que vimos ayer. Definitivamente algunas palabras del derecho pues provienen del latín, que es la lengua utilizada en Roma, y también no solo del latín, sino también del griego, ¿verdad? Y eso ya pues es una investigación etimológica de la palabra derecho. Y Rolando Tamayo, pues creo que ya les había explicado esto. Él hace énfasis en que lo que tiene que estudiarse es el objeto de la expresión derecho, y cuyo punto de partida es el uso que se hace de la expresión derecho y poner atención en cómo se usa y qué nombra. Realmente no dice mucho, ¿verdad? Como ustedes pueden observar. Y también estamos las explicaciones del doctor Atienza, que él es un filósofo del derecho, pero trabaja mucho el derecho como argumentación. Para él, él ha desarrollado mucho estas corrientes argumentativas del derecho que sirven mucho en los foros, en el derecho forense. Y dice pues que el derecho no es un bien en sí mismo, ni tiene carácter natural. Más bien es un instrumento de invención humana que debemos moldear y utilizar inteligentemente para alcanzar propósitos que van más allá del derecho, alcanzar la paz. Pero cuando él dice, sí, alcanzar la paz, cierta paz, un fin teleológico, ¿ustedes creen que el derecho sin la justicia podría alcanzar la paz? Yo pienso que no, ¿verdad? Porque él dice no tiene carácter natural. Sí, el derecho no tiene carácter natural propiamente, pero sí lo tienen los valores, ¿verdad? Y sí existe lo que se llama el jus naturalismo, que vamos a verlo a continuación después de esta semana. La siguiente semana vamos a dedicarle intensamente a esa parte de las corrientes del derecho. Porque el jus naturalismo, pues podemos decir que se entiende como el sistema filosófico que consiste en atribuir todas las cosas a la naturaleza como inicio o principio. En consecuencia, puede definirse el naturalismo como la doctrina que considera el derecho desde el punto de vista natural. En pocas palabras, es una escuela de pensamiento para la que existe un derecho superior, el derecho natural. Pero, ¿qué es el derecho natural, verdad? Está compuesta por un conjunto de valores, ahí vamos. Un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación
y decisiones de los agentes del derecho. Perdón. Cuando se habla de naturalismo debe entenderse hecha la referencia a todas las doctrinas que tienen relación con el derecho natural, aun cuando la interpretación que de él se hace sea de diversa índole, como de hecho ocurre. Entonces, sí, hay muchas definiciones de derecho natural, ¿verdad? Se dice que el derecho natural es así concebido, pues sus características que le son muy propias son, por ejemplo, que no es creado por el hombre, sino que es anterior a él, que es intrínseco en la naturaleza humana, que es universal, objetivo, eterno e inmutable, y que está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que impere la justicia. Bueno, lo que pasa es de que en un principio se atribuía la aparición del derecho natural como, digamos que en la religión, las tablas de Moisés, la idea de que el derecho, de que la justicia provenía de un ser divino y que las reglas de comportamiento pues venían por inspiración divina. Pero eso se manejó después del cristianismo hasta la etapa medieval, más o menos hasta el modernismo. En el modernismo empiezan a surgir los filósofos como Hugo Grocio, como Juan Jacobo Rousseau, y como el que hizo el Leviatán, ¿cómo se llama? Tomás Hobbes y todos ellos, que empezaron a desvirtuar esa doctrina de que el derecho tenía, o que la justicia tenía un derecho, un origen divino. Y entonces se cambia la posición de Hugo Grocio y él dice, no, aquí no hay nada de la divinidad. Aquí lo que hay es el raciocinio del hombre. Cuando el individuo y la sociedad se empiezan a usar la razón, la deducción, el análisis, entonces es que surgen los valores como la justicia en el derecho, como el bien común y también la seguridad jurídica que aparece de último, ¿verdad? Pero la verdad es de que es precisamente el racionalismo lo que hace que el hombre se imponga de que existen estos valores. La bondad, la moral, la ética, en fin, cuántas cosas. Entonces, porque las teorías cambian. Si en un momento se pensaba de una manera en la era cristiana, en la era medieval, pues en el modernismo ya cambian las cosas. Por eso es de que también el derecho hay que verlo desde el punto de vista histórico, que es ahí donde se vuelve relativo, porque no es lo mismo las concepciones que sobre el orden feudal, por ejemplo, se tenían en China que en Europa, en que ambos tuvieron feudalismo. Nosotros no atravesamos por esas etapas, ¿verdad? Pero en parte de nuestro desarrollo quedó como argeñado, ¿verdad? Porque pues siempre hubo relaciones entre las clases dominantes y las élites y la metrópoli. En la época de la colonia era España y después cambió a otras metrópolis. De ahí era Alemania, también era Estados Unidos, en fin. Y quedó nuestro capitalismo pues como argeñado porque no llegó a todos, solo llegó a unos cuantos. Y las consecuencias que se generan pues ya las conocemos todos, ¿verdad? Pobreza, exclusión, discriminación, en fin, cuántas cosas, ¿no? Y de acuerdo con Atienza, pues también algunos enfoques sobre el derecho puede ser el estructural, que corresponde al normativismo jurídico, o sea, la estructura de la norma y del derecho. Digamos, el entramado del derecho, ¿verdad? Entre ellos algunas reglas que establece, por ejemplo, la ley del organismo judicial en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto a la aplicación de la ley. También desde un punto de vista funcional, que es el realismo jurídico. Es decir, se le da también importancia a cómo funciona el derecho. Y si el derecho funciona en algunos sistemas, pues
no importan a veces mucho los valores, ¿no? Los procedimientos. El valorativo, pues, que está en el derecho natural, ¿verdad? Lo que sí que quedó marcado en el derecho natural, lo que se refiere a los valores en el derecho, como la justicia. Porque la justicia es muy importante, jóvenes. Fíjense que Hans Kelsen, con eso y su teoría de pura del derecho, quería desligar al derecho de cualquier otro enfoque y estudiarlo solo así aisladamente en cuanto a la norma jurídica. Pero digamos, como les decía yo ayer, creo que con ustedes platicaba de eso, de que el derecho sin que lleve la guía de la justicia, pues no es nada, será alguna norma cualquiera, pero menos algo que se le pueda tomar como verdadero derecho. Porque entonces, ¿a quién se aplica? Se vuelve inaplicable. No es positivo, ¿verdad? Aunque esté escrito, porque no se cumple. Entonces, desde estos enfoques se puede abordar el derecho valorativo y como técnica. Y él trabaja mucho la técnica de la argumentación, ¿verdad? Entonces, el derecho es una técnica cada vez más compleja, pero siempre notablemente deficiente para la resolución de los conflictos sociales. Definitivamente, el derecho siempre estará atrás, ¿verdad?, de lo que pasa. Especialmente porque, pues, la técnica y la... Vamos a ver cuánto es. La técnica y la tecnología y las condiciones económicas van cambiando. Vean ustedes cómo el COVID, esta epidemia nos ha cambiado la vida a todos, pues muchos perdieron sus trabajos, otros no, otros tuvieron que cambiar la forma en que tenían que hacer el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahora trabajamos a distancia y eso ya marca un cambio en nuestro trabajo, porque como profesores del derecho, pues también tuvimos que auxiliarnos de la tecnología, de habilidades tecnológicas para poder impartir nuestras clases. Y así como dicen coloquialmente, al pedalazo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, un día 13 de marzo nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas porque había una epidemia y que no se conocía todavía a profundidad cómo iba a estar, pero que por de pronto nos íbamos a la casa. Y ya la semana siguiente ya teníamos que estar en nuestras plataformas con todo y el internet y las computadoras y lo que fuera necesario, ¿verdad? Y por nuestra cuenta, ¿verdad? No es que el patrón no nos haya... Pero bueno, también es parte de lo que uno debe dar, ¿verdad? Y entonces las cosas cambian, también cambian vean ustedes los controles que tiene ahorita China sobre sus ciudadanos, es tremendo eso. Ese control cibernético que va a ejercer para los ciudadanos es tremendo, hasta casi que tenerles un control de emociones sobre lo que hacen, dicen. Eso, pues, hasta dónde lleva la tecnología mal empleada, ¿verdad? O con fines que no son precisamente o que están en contra de los derechos humanos. Y si caen las democracias, si caen los derechos humanos, esto será imparable, porque los derechos humanos es lo que nos permite hacer lo que estamos haciendo, trabajar tranquilos, pues, estudiar, tratar de superarnos dentro del contexto en el que estamos. Pero ya con controles, casi que no somos robots, pero casi que, ¿verdad? Y por eso se dice, y el derecho cambia muy lentamente, ¿verdad? Es lo más difícil, porque también la ideología de la gente cuesta mucho cambiarla. La gente elige a sus gobernantes, se da cuenta de los problemas y las miserias que generan algunos gobernantes y siguen en ese paso. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? José Arévalo, por favor, cierre su micrófono. Por favor, José. Pero... ¿Sí? Va.
Sí, es que vieran que yo no me gusta hacerlo porque cuando me corresponde hacerlo, de una vez lo saco de la plataforma. Entonces se dan problemas, por eso prefiero que ustedes hagan eso. Pero no hay problema, todo está bien. Entonces, hablábamos ayer de los enfoques metodológicos, que existen 3 metodologías empleadas por las 3 principales corrientes de la filosofía jurídica. En la primera de esas metodologías, o sea, era lo que decía Dworkin, de que cada metodología o cada corriente de pensamiento le da énfasis a algunos elementos que le interesa destacar y no a otros. Y por ejemplo, por eso hay varias metodologías, como en el justnaturalismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende destacar en el justnaturalismo? Pues dar prioridad al valor natural o a lo justo. El justformalismo da prioridad a la norma vigente, la norma escrita, o da prioridad a lo formal. Y el justrealismo da prioridad al hecho eficaz o al hecho real. Pues sí, porque los hechos y actos jurídicos dan lugar a consecuencias de derecho. Entonces es necesario reconocer los aciertos y desaciertos de cada concepción y considerar que no se excluyen ni se implican. Y deben concurrir eventualmente, al final tienen que concurrir en un mismo objeto de estudio, que será el derecho. En la idea de un derecho, pues, ideal, por decirlo así, aunque eso no existe, ¿verdad? Que esté formado por un derecho natural o intrínsecamente justo. Cuando hablamos de derecho natural estamos pensando en justicia, jóvenes. Es el valor regente del derecho natural o del justnaturalismo, como ustedes quieran denominarle. Que esté formado por un derecho intrínsecamente justo, por un derecho que esté vigente, ¿verdad? Una norma positiva o formalismo válido, y por un derecho eficaz o realmente aplicado, cumplido y observado en la sociedad. Entonces, en cuanto a las conclusiones sobre este tema, ¿verdad? Entonces, la posible definición del derecho debe abordarse mediante diversas metodologías. Y ahí casi que repitiendo, pues está la orientación positivista del derecho, que pues viéndola como positivista propiamente se le desvincula de ámbitos como la ética, pero no está desvinculado de la moral. Porque si la gente juzga que una ley no es aplicable o no le sirve o no cuenta con el asentimiento, la aceptación de la mayoría de una sociedad, entonces esta ley se vuelve inmoral, como pasa en el caso de los jueces con sus sentencias. Que si emiten sentencias que estén en contra de la moral social, en contra de lo que somos, por ejemplo, los guatemaltecos, pues será un juez inmoral también. Estará ahí legalmente y le habrán dado a firmar el libro de los magistrados o de los jueces, o habrá cumplido con todos los formalismos, pero la forma en que fue electo no es moral, pues porque entró contradiciendo, ingresó incumpliendo con los requisitos que la moral social ha establecido en las comisiones de postulación, ¿verdad? Y si la moral social no la cumplen las comisiones de postulación, porque para eso se formaron las comisiones de postulación, para exigir algunos requisitos, ¿verdad? Académicos, de trabajo, de experiencia en el organismo judicial, estudios también, no solo trabajo en la academia, sino estudios. Y si no los cumplieron, y si la comisión de postulación no lo rechazó por eso, entonces eso va contra la moral social. Y entonces, a contrario censo, ¿cómo se le diría? Que son unos inmorales, ¿verdad? Pero además antiéticos, porque la ética está dentro de la cabeza del individuo, dentro de la cabeza y el corazón, está dentro del comportamiento individual.
Y si uno es ético, pues actuará con ética. No es que le estén exigiendo determinado comportamiento. Es que uno, sus principios y sus escrúpulos no están en venta, ¿verdad? Y esa es una, digamos, una reflexión que se hace hacia adentro del individuo. Pero lo que está en contra de la moral social, eso sí, la sociedad se lo reclama a los funcionarios. Se los reclama. Y entonces, pues, qué mal después, ¿verdad? Regresan a la academia y nadie les dirige la palabra. Entonces, pues esa orientación formalista, ¿verdad? Pero esta orientación formalista se relaciona más que todo con la conformación, estructura y jerarquía del derecho. Por ejemplo, la jerarquía de las normas jurídicas, que muy bien nos dotó de eso el doctor Hans Kelsen, ¿verdad? Fue un aporte al estudio del derecho, pero fascinante. Y eso se basa en la lógica jurídica, con los axiomas de la ciencia del derecho. O sea, por ejemplo, ese axioma de García Márquez que decía que no hay lo que el axioma de la contradicción. Si una cosa está regulada, no puede estar en contra ni a favor al mismo tiempo. O está regulada en sentido positivo o está regulada en sentido negativo, pero no ambos a la vez. Y el otro axioma de no contradicción, ¿verdad? Que dice que, el primero el de no contradicción. Y el otro que decía, pues, que la gente dice, lo que no está prohibido está permitido, pero depende de quién lo diga. No lo dice el funcionario público, no puede decir eso, porque el funcionario, por muy bajo el cargo que tenga, es garante de la aplicación del derecho hacia la población. El único que puede servirse de esa posibilidad, de ese axioma, es el particular, porque no está sujeto a una relación de trabajo con el Estado en la cosa pública, ¿verdad? Y tenemos la orientación también historicista, fíjense todos los aspectos y todas las metodologías con las que tiene que ver el derecho. Por eso, ahora la definición aquella que les pregunté al inicio del curso, pues ustedes la verán así como algo casi que muy abstracto que desaparece, ¿verdad? Y la orientación historicista hay que tenerla también en cuenta, el origen de las normas jurídicas que se basa en las condiciones históricas de cada lugar. Y por eso se vuelve relativista. Y como les decía, por ejemplo, el derecho feudal no podría ser igual en China o en Japón, en la época de los samuráis, por ejemplo, en Japón, que en Alemania o que en Francia. Pero que existió el feudalismo, sí existió. Pero la connotación del derecho es diferente. Y la orientación naturalista del derecho, ¿verdad? Puede ser comprendida con función de los postulados capitales. Vamos de nuevo aquí, ¿verdad? La justicia con el valor intrínseco del derecho. También hay que verlo con la orientación teológica del derecho, porque acuérdense que el derecho surgió en algunos lugares de la misma religión, pues, de la misma religión, porque que reunió a todos los cristianos, pero y que de ahí, de ese tronco común que se rompió por el protestantismo, surgieron otras iglesias, ¿verdad? Porque la religión quiere decir religión, ¿verdad? Religare quiere decir eso. Entonces, si bien se separaron de las iglesias, de la iglesia católica, también esas otras iglesias se volvieron a agrupar, ¿verdad? Y las distintas corrientes que digamos, las corrientes teológicas que existen dentro del derecho canónico. Y existen ahí. Y los derechos humanos surgieron en primer lugar por la inspiración de los santos padres, ¿verdad? Y así es de que mucho nos dio la orientación teológica del derecho.
Y todavía existe, pues, existe el derecho canónico con una orientación eminentemente dogmática, o sea, con axiomas o verdades o postulados que aceptamos por fe y no por razonamiento científico, sino los aceptamos por fe, porque así es nuestro país, así es nuestra cultura, porque así ha sido nuestra familia, en fin, vamos cargando un montón de cuestiones positivas y negativas con todo eso, pero por eso es que el guatemalteco que se va extraña tanto su país, ¿verdad? Donde no importa si es Guatemala o cualquier otro país, pues porque ahí se formó, ahí dio sus primeros pasos, cometió sus primeros errores. Y entonces también tenemos la orientación axiológica, que vamos de nuevo, ¿verdad? La ciencia del derecho se basa en la teoría de los valores del derecho, como el valor justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Vamos concluyendo, jóvenes. Y como decíamos ayer, si hay varias corrientes de pensamiento y algunas destacan más unos aspectos que otros, pues habría que preguntarle a los juristas, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos ven el derecho? ¿Y por qué pues hacen esos planteamientos? Y en primer lugar tenemos a García Maínez, Eduardo García Maínez, ¿verdad? Que habla de que el derecho puede enfocarse como ciencia, ya lo habíamos visto, como sistemática jurídica, que esto ya lo vimos anteriormente, que es el estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos vigentes en un lugar y tiempo determinado, por ejemplo, el estudio del Corpus Juris de Guatemala, ¿verdad? Y es la doctrina del orden jurídico positivo. Cómo está conformado nuestro derecho, que dice la Constitución. Hay una parte dogmática de la Constitución que corresponde a los derechos y garantías individuales. ¿Qué dicen las normas ordinarias? Que era lo que decía Hart con respecto a las normas primarias, ¿verdad? También lo vemos como técnica, como arte, que es una técnica jurídica, es el arte de la interpretación y aplicación del derecho, como filosofía jurídica, que es el estudio del derecho en sus elementos universales, investiga qué es el derecho, cuál es la razón de existencia del derecho y qué vale el derecho. Otro jurista muy connotado que es Recasens Siches, se llama Luis Recasens Siches. Y él también dice que el derecho puede ser abordado como hecho social. Y esto corresponde a la sociología jurídica, como fenómeno, ¿verdad? Como fenómeno social. También lo dice Máximo Pacheco. Y si ustedes cotejan lo que estamos diciendo aquí en esta presentación con lo que dice Máximo Pacheco, van a tener mayor facilidad para comprender todos estos elementos. También como norma, pues está la dogmática jurídica, eso le corresponde a la dogmática jurídica como valor. Ya dijimos a la política jurídica, porque se da el valor de derecho en las relaciones sociales, cómo se establecen los valores en las, digamos, en las diversas relaciones que se establecen en los diversos estamentos de población. Y ahí es donde entra la política, pero la política jurídica, porque estamos estudiándolo desde el punto de vista jurídico. Y el derecho como realidad, que es un arte práctico, una técnica. Fíjense bien en este otro elemento que se aporta aquí por parte de Luis Recasens Siches, una forma de control social. Y hablamos pues de que lo es. El derecho siempre ha sido una forma de control social. Para eso se creó. Claro que con la tecnología y todo lo que está pasando, pues ya esa forma de control social se tecnificó y se está utilizando pues prácticamente en contra de los derechos individuales de cada quien, ¿verdad? Pero no aquí, ¿verdad? Aunque ya se compraron drones y cosas así, ¿verdad? Pero hay de todo. Y el derecho sea como una norma, un hecho, una ciencia, una palabra, en fin. Y siendo un producto vital y como tal debe atender a los fines para los que fue creado. Pero además debe seguir creando
para retroalimentarse. Porque el derecho pues tiene que seguirse alimentando de nuevos conceptos, de nuevas instituciones, de nuevos procedimientos ante la diversidad de situaciones que va planteando la realidad. Y que vamos rapidísimo, pues, porque no sé si es por la técnica y la tecnología, pero poco a poco nos va invadiendo todo lo que es internacional. Y por ejemplo, cuando empezaron los teléfonos celulares, pues uno empezó a firmar algunos contratos a nivel internacional, aunque no conociera ni a los propietarios ni nada. Pero con solo que ustedes compren una app, ¿verdad? Un programa, les mandan ahí un formulario para que ustedes den su consentimiento, ¿verdad? Entonces ahí ya se están instalando en el derecho internacional, en el derecho mercantil internacional. Todos pues aceptamos eso. Compramos licencias y pues es ineludible. Como les digo, cuando tuvimos el problema de, bueno, y antes de eso pues uno utiliza sus herramientas tecnológicas. Y el lenguaje jurídico que no puede faltar, ¿verdad? Que es sustancialmente una parte del lenguaje común. Y acerca del lenguaje jurídico, jóvenes, yo les sugiero que ustedes ya empiecen a internalizar. Hay una cantidad de vocablos que yo empecé a utilizar desde que dimos la primera clase y que considero que ustedes deben asimilarla y tienen que incorporarla a su lenguaje jurídico, porque miren, hay unos alumnos que se han graduado porque sí, ¿verdad? Mejor no menciono otras cosas. Que da vergüenza oírlos. No pueden escribir un párrafo con sentido, con coherencia. O, por ejemplo, no pueden expresar una idea. Se gradúan como aplicadores del derecho, pues, pero ni siquiera lo aplican bien, ¿verdad? Y esas cuestiones son de la primaria, ¿verdad? Vienen de la primaria, de la deficiente educación que se da en Guatemala y en todos lados. Bueno, no en todos lados, pero por ejemplo aquí hay un boicot a la educación tremendo. A los niños se les impide, se les obstaculiza de cualquier manera la educación. Se les quita dinero a las partidas presupuestarias, no se reparan las escuelas, la educación pública, sí. Eso es un verdadero boicot en contra de la población. Y esos van a ser adultos que después probablemente nos van a gobernar. Entonces nos vamos a topar con alguien como el presidente de Perú, ¿verdad? No sé si han oído ustedes todos los escándalos del presidente de Perú, que no entiende nada de nada, ¿verdad? Y entonces no sabe qué hacer. Dice que es el cuarto gabinete que va juramentando. Lo mejor sería que renunciara, le haría mucho bien a su país. Pero no, les encanta el dinero y la posición y el poder. Y no obstante los gritos de la población, pues no les importa. Pero ahí es donde falta la dignidad, donde faltan los valores, donde falta la ética, donde falta la moral. Y todo se va relajando, ¿verdad? Y el valor regente en esta sociedad es, pues yo veo a los muchachos jóvenes que es el más gritón o el que logró engañar a otra persona o el que ganó el examen copiando o que es el más topado, ¿verdad? O sea, los valores se han tergiversado. Entonces tenemos de nuevo, ¿verdad? Que los principales modelos epistemológicos del conocimiento jurídico que intentan exponer la cientificidad del derecho son el justnaturalismo, ustedes pueden verlo ahí, y el justpositivismo. Y esas son definiciones importantes, jóvenes. Tomen nota de eso, ¿verdad? El justnaturalismo que se sustenta en una serie de principios, valores, criterios y normas que persiguen como fines axiológicos la bondad, la justicia, la moral del derecho y la ética. Sí, porque una ley que no esté de acuerdo con los intereses realmente de la población es una ley inmoral, como un juez que
que esté en contra de la justicia también es un juez inmoral. Un funcionario del Ejecutivo también que se preste a tranzas y todo eso es un funcionario inmoral. No es solo la corrupción, es la falta de moral también. Y el positivismo que se sustenta en las normas jurídicas que cree el Estado por conducto del legislador, que es un conjunto de proposiciones normativas. Y por último, pues está el realismo jurídico, que es de origen norteamericano y que nos define la estrecha relación de la perspectiva exegética del derecho. O sea, cuando habla de la perspectiva exegética del derecho se está refiriendo al pensamiento legalista, que no existe nada más allá que la ley y que todo se va a arreglar con una ley. Pero digamos que esta escuela exegética fue muy importante, más o menos en el siglo XVII, no, el siglo XVIII, en que se decía que el juez solo era la boca de la ley y que no debía interpretar la ley, no tenía esa potestad, que el único que podía interpretar la ley era el legislador que la había creado. Y eso pues era absurdo, ¿verdad? No duró mucho, pero incluso en los fallos se pedía al juez que repitiera lo que decía la ley, sin ningún tamiz, sin ninguna interpretación, sin nada, pues. Pero surge la escuela del derecho libre, en contraposición a la escuela exegética de derecho, ¿verdad? Pero la exégesis también es una técnica de interpretación jurídica. Y entonces surge la escuela del derecho libre y viene a contradecir lo que dice la perspectiva exegética y la escuela exegética. Por ejemplo, en la construcción de conceptos jurídicos, pues ambas conforman en su unidad una visión del origen racional del derecho. El utilitarismo jurídico, ¿verdad? Que es propio es de origen norteamericano, que no le interesa la verdad del derecho, sino su eficacia. Pues, por ejemplo, en procedimientos que hemos visto con respecto a los extraditados, ¿verdad? Que les han dicho que si ellos confiesan, pues le ahorran mucho dinero al Estado, porque ya no tiene que investigar ni recabar pruebas ni nada de eso. Y que el proceso es más rápido, y eso es lo que aprecian los procesados, los sindicados, ¿verdad? Que prefieren estar unos 5, 10 o 20 años en la cárcel y no que eso se postergue, que eso se prolongue. Y la Escuela Libre del Derecho también, que está en oposición a la visión dogmática y exegética, que era lo que yo decía aquí, a la visión dogmática y exegética. Esto de la escuela exegética, pues es muy, muy colonial, ¿verdad? Muy español, muy latino. Que pues introduce otros conceptos en materia jurídica, ¿verdad? Bueno, ya estaba lo de la exegética, ¿verdad? Y la perspectiva dogmática y conceptual de la materia jurídica, así como a la corriente, porque surge como oposición a la visión dogmática y conceptual de la materia jurídica, así como a la corriente exegética del culto a la ley. Porque eso es ni más ni menos el culto a la ley. Y entonces fue cuando Norberto Bobbio dice, no, creo que eso se dio también en el siglo XIX. Y él dice, pues, bueno, este es el gobierno de las leyes o de los hombres, ¿verdad? Porque se abusa de la ley. Y así es, y el punto de vista legalista, en cualquier discusión de abogados o de tribunales o de lo que sea, hay la mayor parte de abogados que tienen poco conocimiento de lo que es la filosofía del derecho, pues adoptan esa posición legalista y que no se puede, no hay otros valores, no hay otras cuestiones fuera de esa interpretación de lo que dice la ley, nada más el sentido literal de la ley, ¿verdad? Y la jurisprudencia de intereses, ¿verdad? Que concibe también al derecho como producto de los intereses que se dan en el interior de la sociedad y que pretenden ser reconocidos. Pues la jurisprudencia pues se va a dar siempre, ¿verdad? Lo que cambian son
digamos, en el caso de las salas y los jueces, pero la jurisprudencia se da en las salas en la Corte de Constitucionalidad, se da en la Corte Suprema, cuando ya se hace la jurisprudencia. Y así como hay jurisprudencia buena, interesante, enriquecida, pues también hay jurisprudencia pobre, ¿verdad? Inmoral, ¿verdad? Que es de sentencias que se han dictado. Y todo eso pues va a parar al mismo archivo, ¿verdad? La jurisprudencia que refleja los intereses que están vigentes en un momento y en una época determinada. Pues con la sentencia del general Ríos Montt, en donde sí se sentenció que hubo genocidio. Después la Corte la anuló. Me recuerdo que el ponente era el magistrado Molina Barreto, me parece. Y después creo que sí se declaró que hubo genocidio. Pero eso se declaró creo que en una sala de Huehuetenango, de Quiché, no me acuerdo. O no sé si fue el juez Ritumul que ahora le están quitando o que le quitaron el antejuicio para investigarlo, ¿verdad? No sé, porque así pasa en Guatemala, ¿verdad? Y es un panorama del cual no nos podemos desprender. Y la gente nace, crece y vive en esa realidad, en ese contexto que es muy difícil de cambiar. Y que los que tratan de cambiar ese estado de cosas, pues después se ven perseguidos, ¿verdad? Así de que, bueno, así es la idiosincrasia del país. Creo que hasta ahí llegamos el día de hoy, esta noche. Vamos a iniciar con las corrientes clásicas del derecho, que ya algo les he expuesto. Y por favor lean, jóvenes, lean. Les voy a mandar documentos. Así es de que les deseo buen descanso. Les iba a colocar un video, pero no sé si lo quieren todavía. Ustedes me indican. Si se puede, ponga el video, licenciada, y si no, nos deja el enlace. Y le quería hacer una pregunta, no sé si me autoriza. Sí. Sí, bueno, muchas gracias, licenciada. Dígame. Una pregunta. Bueno, algunos autores han dicho que estamos en un retroceso en la democracia, pero no va a ser esa mi pregunta específica, sino que como usted conoce muchos filósofos y conoce sus épocas en la historia, entonces, ¿qué compararía nuestra política? ¿Una política joven, una política en retroceso o qué? Gracias, desde ese punto de vista no le puedo definir nada porque son conceptos muy vagos. Tiene que ser mejor elaborada la pregunta. Así es de que, sí, no, así planteada no le puedo responder. Disculpe, pero no puedo responder. Entonces la pregunta sería, políticamente, ¿cómo está Guatemala? ¿Cómo está Guatemala? Es una pregunta muy amplia también, muy amplia, que no puedo responderla así, porque sí, demasiado amplia, muy vaga. Así es de que mejor les dejo el video, ¿verdad? Les dejo el video. Vamos a ver. Voy a colocar el video. Es un video cortito. O, bueno, hay uno que habla sobre Hart, las corrientes, pero es un video de 28 minutos que sí tardaría mucho. Vamos a presentar este video. Sí, creo que este es un corto video para que ustedes, es de 8 minutos nada más, para que ustedes lo puedan asimilar. Voy a apagar mi
el micrófono para que no tengamos problema con el sonido. Y ahí dejaríamos la... 190. Uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Estudió en New College, Universidad de Oxford, cual se graduó en 1932 e incluso impartió cátedra de jurisprudencia de su misma alma mater. Su obra fundamental es el concepto de derecho, aparecido como manual en 1961. Las explicaciones siguientes recogen algunas de las ideas expuestas en ella. Hart ha sido uno de los filósofos del derecho positivistas más importantes del siglo pasado. No obstante, su postura es más matizada que la de Kelsen. Aparentemente, se propone superar los que considera defectos de la obra kelseniana. Antes de hablar de Hart y su teoría del derecho, es importante analizar ciertos alcances preliminares. Joseph Ross, autor estadounidense, discípulo de Hart, establece 4 criterios para analizar una teoría del derecho, los cuales utilizaremos para analizar la de Herbert Hart. El primero es el criterio de existencia, el segundo el criterio de identidad, el tercero el criterio de estructura y por último el criterio de contenido. Para empezar, hay que tomar la crítica de Hart a la teoría imperativa de Austin. Esta parte de la base en que el derecho es un conjunto de mandatos, es decir, órdenes respaldadas por amenazas que el súbdito no contraviene por temor a la sanción. Hart lo critica porque no todas las normas tienen un rango imperativo o prohibitivo. Hart dice que existe otro tipo de normas, además de las que son imperativas o prohibitivas, como las leyes penales. Esta no establece una obligación ni una prohibición, sino que establece que el que se comporta de tal forma será sancionado, y las normas que confieren potestades como las que establecen las formas en que se originan las situaciones jurídicas. Hart dice que la característica distintiva del derecho no es la sanción, sino la fusión de distintos tipos de reglas. Empezaremos con el criterio de existencia. Este criterio es aquel que se pregunta cuándo existe un sistema jurídico. Hart establece que existen reglas primarias de obligación, que son reglas que imponen obligaciones y traen aparejadas sanciones. Hart nos dice que los sistemas sustentados solo en reglas primarias de obligación traen consigo 3 defectos. El primero sería la falta de certeza jurídica. El segundo, el carácter estático de las normas. Y el tercero, la difusa presión social que las hace cumplir. La solución es complementarlas con reglas secundarias. Por ejemplo, la falta de certeza jurídica se soluciona con la regla de reconocimiento para saber qué normas son parte del sistema jurídico. El carácter estático de las normas se soluciona con la regla de cambio que confiere potestades a los funcionarios para derogar, modificar e introducir nuevas normas para que cambie el sistema jurídico tal cual cambia la sociedad. Y la difusa presión social que las hace cumplir se soluciona con la regla de adjudicación, con la cual se establece un procedimiento y un funcionario para que diga claramente cuándo se incumple la norma y qué sanción lleva aparejada para que se cumpla la norma. Es decir, que sea eficaz. Entonces, el sistema jurídico para Hart existe cuando se unen las reglas primarias y las reglas secundarias. Para Hart, dentro de una norma se establece un aspecto externo de por qué se obedece la norma y un aspecto interno. Según el aspecto externo, la norma se cumple porque es provechosa para la sociedad. Es decir, está mejor con reglas que sin reglas. Está relacionado con el contenido del derecho o las normas que se verá más adelante. El aspecto interno se refiere a la actuación de los funcionarios del sistema, es decir, aceptación del funcionario a sancionar
cuándo se incumple una norma. Posteriormente pasaremos al criterio de identidad. Es aquel que se pregunta por cuándo una norma pasa a ser parte del sistema jurídico existente. En cuanto a la validez de la norma, esta es parte de un sistema jurídico. En cuanto a la regla de reconocimiento, esta dice cuál forma parte y cuál no. La regla de reconocimiento tiene dos funciones. La primera función es que subsana la falta de certeza, debido a que ayuda a reconocer qué normas pertenecen al sistema jurídico. Sin esta, no se podría distinguir si tales normas son jurídicas o no. El segundo es que suministra los criterios según los cuales las normas pasan a ser parte del sistema jurídico. Esta regla de reconocimiento se encuentra en el derecho positivo, al contrario de Kelsen, que dice que la norma hipotética fundamental es metajurídica. Por ejemplo, la regla de reconocimiento se encuentra en la Constitución cuando ésta nos dice en el artículo 63 qué materias son de ley y cuáles no, y los procedimientos de formación que encontramos en los artículos 65 al 75 de la Constitución Política de la República. El criterio de estructura es el que se ocupa de cuáles son las relaciones existentes entre las normas que forman parte del sistema jurídico, es decir, cómo se relacionan entre ellas. La relación para Hart es una simple unión entre las reglas primarias de obligación y las reglas secundarias. El criterio de contenido, por último, nos dice que Hart es un positivista moderado, o más bien un positivista incluyente, que acepta matices y que postula que todo sistema jurídico debe tener contenido para solucionar 5 problemas específicos. El primero es la vulnerabilidad humana. Las normas deben prohibir el uso de la violencia contra otro ser humano, es decir, que se prohíba la autotutela. La segunda es la igualdad aproximada. Las normas deben respaldar una igualdad básica, es decir, que manifiesten que todos somos iguales. Tercero es el altruismo limitado. Que las normas prohíban el uso de la agresión. El cuarto son los recursos limitados, mediante la igualdad material mínima para todos, por ejemplo, mediante normas de subsidios. Y por último, las sanciones. Las normas deben tener sanciones. Si bien no es lo más relevante para Hart, reconoce que todo sistema debe tener sanciones, no por coerción, sino como una idea de garantizar que los sujetos que cumplen las normas no sean afectados en sus derechos por los que no las cumplen. En conclusión, mediante esta teoría del derecho de Hart, salvó el positivismo jurídico luego de la Segunda Guerra Mundial, dándole una validez material a las normas del ordenamiento jurídico. En ese sentido, una norma es válida no solo por su forma, sino que debe considerar la materia o el fondo. Bien, jóvenes, feliz fin de semana, entonces. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches a todos.